Bienvenidos una vez más, mis queridos comensales, a esta humilde mesa de trabajo. Tomen asiento. Sientan el frío del acero bajo sus manos. Hoy, el menú nos exige un paladar exquisito y un estómago de hierro. La vanidad humana, mis estimados ibaritas, es uno de mis condimentos favoritos. Es un adobo dulzón, espeso, que macera la carne de las personas hasta ablandar su raciocinio. Nos hace meter la cabeza en las fauces del lobo. Todo por un corte más estético, por una presentación más agradable en el plato de la sociedad. El platillo del día nos llega directamente de un suscriptor que quiso adornar su sonrisa, sin saber que estaba marinando su propio tormento. Es una historia con una textura inicial engañosamente suave, crujiente en sus promesas, pero que poco a poco revela un centro correoso, necrótico y de un amargor absoluto. Una cocción a fuego lento hacia la mutilación. Prepararemos un body horror servido en su propio jugo. Así que pónganse sus delantales, afilen sus cuchillos, que vamos a empezar el corte. Hola, deshuesador. Llevo semanas reuniendo el valor para escribirte esto. No me pierdo ninguno de tus videos, y a veces, cuando describes cómo la carne se echa a perder desde adentro, no puedo evitar pasarme la lengua por las encías, o por lo que queda de ellas. Mi historia no tiene fantasmas ni demonios, pero te aseguro que el infierno tiene un olor muy específico. Huele a blanqueador barato y a pegamento industrial. Todo empezó hace un año. Siempre tuve un complejo terrible con mis dientes. Mis dos incisivos centrales estaban superpuestos, montados uno sobre otro, y los caninos sobresalían como colmillos torcidos. No quería ser modelo de revista, te lo juro. Solo quería dejar de ponerme la mano frente a la boca cada vez que me reía con mis amigos. Quería poder morder una manzana sin sentir vergüenza. Fui a 3 clínicas dentales diferentes. En todas me hicieron presupuestos que parecían el pago inicial de un coche. Miles de dólares, placas, extracciones, retenedores, limpiezas mensuales. Yo apenas ganaba el salario mínimo trabajando como asistente administrativo. Era imposible. Esa carne de primera calidad no estaba en mi menú. Una tarde, llorando de frustración en el baño del trabajo, mi compañera de cubículo, Laura, me vio. Le conté mi problema. Ella me miró con una sonrisa perfecta y metálica, sus propios brackets brillando bajo la luz fluorescente, y me dijo: ¿por qué no vas con mi doctora? A mí me cobró menos de la mitad, y mira qué bien voy. Laura me pasó un número de WhatsApp. No había nombre de clínica, solo un contacto guardado como doctora Elvira, ortodoncia. Le escribí esa misma tarde. Me contestó rápido, con audios muy amables, llamándome mi niño y ofreciéndome una consulta de valoración gratuita al día siguiente. La dirección me llevó a un edificio de apartamentos antiguo, de esos con pasillos largos y alfombras gastadas. Confieso que dudé antes de tocar el timbre del apartamento 4B, pero al abrirse la puerta, mis defensas bajaron. Elvira era una señora de unos 60 años, con uniforme médico impecable, cabello recogido y un cubrebocas colgando del cuello. El lugar no era una clínica, era la sala de su casa adaptada. Sin embargo, todo se veía absurdamente limpio. Las paredes estaban forradas con plástico blanco protector. Olía intensamente a cloro, a lavanda y a algo más. Un olor químico muy penetrante que me hizo picar la nariz. Pero asumí que eran productos de desinfección de grado médico. En el centro de la sala,
En lugar de un sillón de dentista, había una silla de masajes reclinable, forrada en cuero sintético negro, iluminada por un enorme aro de luz LED. Pasa, no te asustes. Aquí operamos con bajo costo porque no hago los absurdos alquileres de los locales comerciales. Me dijo como si leyera mi mente. Me senté. Ella se puso guantes de látex nuevos frente a mí, lo cual me dio confianza, y comenzó a revisar mi boca con un espejito. Me dijo exactamente lo que yo quería escuchar. No necesitaba extracciones caras, solo un tratamiento agresivo pero rápido. Prometió que en un año tendría una sonrisa perfecta. Me pidió un adelanto en efectivo, menos de la cuarta parte de lo que me pedían las otras clínicas. Acepté sin dudar. Puse mi cabeza en la tabla de picar por mi propia voluntad. El procedimiento comenzó ese mismo día. Recuerdo el zumbido del aro de luz sobre mis ojos cerrados. Elvira me secó los dientes y empezó a colocar los brackets uno por uno. Fue aquí cuando sentí el primer sabor extraño. Cualquiera que haya ido al dentista conoce el sabor del material dental. Es resinoso, a veces mentolado, con un ligero toque ácido que se disipa rápido. Pero lo que Elvira estaba aplicando con un pequeño pincel en mi esmalte sabía a gasolina. O a quitaesmalte de uñas, pero concentrado. Un sabor químico, caliente, que me quemaba la parte posterior de la garganta cada vez que tragaba saliva. Tranquilo, es el adhesivo ortodóntico de secado rápido. Sabe un poco fuerte, pero es importado, me dijo presionando el alambre de metal contra mis dientes. Cuando apretó las ligas vi las estrellas. Un dolor agudo, punzante, se irradió desde las raíces de mis dientes hasta mi cráneo. Apreté los puños en los reposabrazos de la silla de masajes hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Ella solo rió por lo bajo. Para presumir hay que sufrir, mi niño. La tensión significa que están trabajando. Salí de ahí con la boca llena de metal, un dolor sordo palpitando en mis sienes y un sabor residual a solvente que no pude quitarme ni masticando 3 chicles de menta. Las primeras 2 semanas fueron un infierno ordinario. Me alimenté a base de sopa tibia, puré de papas y analgésicos. Todo parecía normal dentro del sufrimiento de los brackets. Laura me decía que a ella le había dolido igual. Pero al inicio del segundo mes, ocurrió el primer detonante. Me levanté una mañana y fui al baño a cepillarme los dientes. La sensibilidad no había disminuido. De hecho, sentía que los dientes me palpitaban al ritmo de los latidos de mi corazón. Dentro de la encía. Escupí en el lavabo y el agua salió espesa y roja. No era un líquido rojo de encías normal por inflamación. Era un rojo oscuro, casi granate, y venía acompañado de un coágulo del tamaño de un chícharo. Me acerqué al espejo, encendí la luz del tocador y levanté mi labio superior con el dedo índice, exponiendo mi encía frontal. Mi corazón dio un vuelco. La carne alrededor de mis 2 incisivos centrales ya no era rosa. Ni siquiera estaba roja por la irritación. Justo en la línea donde la encía se encontraba con el diente, debajo del pegamento endurecido que sostenía el metal, había una línea de un color púrpura oscuro, demasiado oscuro. Parecía como si alguien hubiera inyectado tinta de bolígrafo debajo de mi tejido. Toqué esa zona oscura con la yema del dedo. Y lo peor de todo, deshuesador, es que no sentí nada. Esa parte de mi boca estaba completamente anestesiada, fría, como si estuviera tocando un pedazo de goma que no pertenecía a mi cuerpo. Y el sabor, ese sabor a solvente y óxido había regresado, esta vez subiendo desde adentro de mis propias raíces. Esa mañana frente al espejo, el pánico me subió por la garganta como bilis. Tomé mi teléfono con las manos sudando frío y le envié una foto de mis encías a Elvira. Doctora, esto está muy oscuro. No lo siento. ¿Es normal? La respuesta llegó en un audio de WhatsApp 10 minutos después. Su voz sonaba relajada, masticando algo. Quizás su desayuno. Ay, mi niño,
No te me asustes. Eso es un hematoma, un moretón normal. Estamos moviendo hueso. El líquido rojo viejo tiene que salir. Hazte buches con agua tibia y sal de grano, y vas a ver cómo esa carnita se pone rosada otra vez. Nos vemos en tu ajuste del mes. Quería creerle. Te lo juro que quería creerle. Así que preparé el agua con sal. Al hacer el enjuague, el líquido me ardió como fuego en las mejillas, en la lengua y en el paladar. Pero en la zona negra nada. Era un vacío sensorial absoluto. Las semanas siguientes fueron una lenta y silenciosa putrefacción. El dolor agudo de los primeros días desapareció por completo, pero fue reemplazado por algo infinitamente peor. La sensación de que tenía objetos extraños, cuerpos inertes anclados a mi mandíbula. Mis encías superiores pasaron de ese púrpura oscuro a un gris cenizo, un color opaco y sin vida, como la piel de un pescado que lleva días en el mostrador de un mercado. Y luego empezó el olor. Al principio pensé que era mal aliento por la dificultad para cepillarme. Empecé a usar enjuagues bucales fuertes, de esos que queman, pero el hedor no venía de la superficie de mis dientes, venía de adentro. Era un olor dulce y enfermizo, y profundamente rancio, como cuando olvidas un pedazo de carne cruda en un rincón del refrigerador, y descubres semanas después que se ha licuado en sus propios jugos. Mis compañeros de trabajo empezaron a dar un paso atrás cuando les hablaba. Laura, la que me había recomendado a Elvira, dejó de almorzar conmigo diciéndome que estaba a dieta. Llegó la noche que cambiará mis pesadillas para siempre. Estaba en mi baño. La luz fluorescente parpadeaba ligeramente. Sentía una extraña presión en mis dos incisivos centrales, una flojedad antinatural. Si apretaba los labios sentía cómo los dientes bailaban levemente en sus cavidades. Aterrado por la idea de que se me estuvieran picando por mala higiene, decidí usar hilo dental. Tomé un trozo largo, lo enrollé en mis dedos índices, que temblaban tanto que apenas podía apuntar a mi boca. Me acerqué al espejo hasta que mi aliento empañó el cristal. Pasé el hilo entre mis dos dientes frontales superiores, justo en la línea de la encía gris. Esperaba la resistencia habitual, el pequeño tirón, pero no hubo ninguno. El hilo dental no se detuvo, se hundió profundamente en el tejido blando, sin que yo sintiera absolutamente nada de dolor. Era como cortar mantequilla derretida. Hice un movimiento suave hacia abajo para limpiar, y entonces escuché un sonido. Fue un sonido húmedo, un sonido denso. Parecía el ruido que hace un carnicero cuando separa la grasa de la carne con las manos, un desgarro viscoso. Mi incisivo central derecho se deslizó hacia abajo, no se rompió, no se astilló, simplemente se deslizó suavemente fuera de mi cráneo. Cerré los ojos paralizado, incapaz de respirar. Cuando los abrí, la visión en el espejo me robó el alma. Mi diente estaba colgado, suspendido únicamente por el alambre metálico del bracket que lo unía al diente vecino. Pero el diente no estaba solo. En la raíz, abrazado a ella como una enredadera monstruosa, había un colgajo de carne grisácea, babosa y sin vida. Un pedazo de mi propia encía necrosada, que había sido arrancada de tajo junto con el diente. Debajo de mi labio, donde antes había hueso y encía sana, ahora solo había un agujero profundo, del que empezó a supurar un líquido oscuro y maloliente, seguido de una hemorragia roja y caliente que finalmente trajo consigo un dolor indescriptible. El nervio, o lo que quedaba de él, había quedado expuesto al aire frío del baño. Caí de rodillas. El grito que salió de mi boca sonó hueco y gutural, distorsionado por el diente inerte que ahora tintineaba contra el otro incisivo, chocando metal contra metal con cada temblor de mi cuerpo. Esa misma noche terminé en urgencias maxilofaciales. El cirujano que me atendió tuvo que ponerse doble mascarilla por el olor a tejido necrótico. No quiso decirme nada, hasta que me estabilizaron e inundaron mi boca con anestesia local y antibióticos intravenosos. Cuando por fin habló,
Su voz era una mezcla de asco y furia profesional. «Esto no es un trabajo de ortodoncia», me dijo sosteniendo en una bandeja de acero el diente que me habían tenido que terminar de extirpar, junto con el trozo de alambre y la encía sin vida. El alambre que usaron no es de grado médico, es alambre de manualidades. Estaba tan apretado que actuó como un torniquete, cortando toda la circulación sanguínea hacia tus encías y raíces. Terminó con el tejido por asfixia, necrosis por isquemia. El médico tomó unas pinzas y rascó el pegamento que aún quedaba en el esmalte de mi diente extraído. Y esto no es resina dental, es cianoacrilato, pegamento industrial, cola loca o alguna variante de ferretería. Los químicos tóxicos envenenaron la pulpa dental a través de los poros de tu esmalte. Perdí 4 dientes frontales en total. Tuvieron que raspar el hueso maxilar para detener la infección y la necrosis antes de que llegara a mi cerebro. Elvira desapareció. El apartamento que alquilaba estaba a nombre de un tercero y su número de WhatsApp fue desactivado esa misma madrugada. Laura, mi compañera de trabajo, también perdió 2 dientes un par de meses después. Hoy uso una prótesis removible que me costó 10 veces más de lo que habría pagado en una clínica real. Cada noche, cuando lo coloco en su vaso de agua, paso mi lengua por el suave e insensible vacío de plástico en mi paladar. Y cada vez que huelo pegamento, gasolina o lavanda, siento que el alambre vuelve a apretar, estrangulando lo poco que queda de mí. Un banquete arruinado. ¡Qué tragedia, ¿verdad? Una carne tierna y prometedora, arruinada por un adobo tóxico y un envasado al vacío demasiado literal. Nuestra querida doctora no era una chef, era una matarife de callejón, usando herramientas oxidadas para jugar a la alta cocina anatómica. El cianoacrilato, mis morbosos comensales, es fascinante. Quema al curar, sofoca los poros del material orgánico. Al unir esa ponzoña industrial con un alambre que estrangula el flujo vital, es la receta perfecta para la gangrena. Un torniquete en miniatura, una asfixia lenta, silenciosa, que transforma la sonrisa humana en un cementerio de marfil podredumbre. La moraleja de nuestro platillo de hoy es tan vieja como el hambre misma. Lo barato no solo sale caro, lo barato exige que pagues la diferencia con tu propia carne. A veces, por querer adornar el plato, terminamos sirviendo nuestro propio sufrimiento en bandeja de plata. Si este corte ha sido de su agrado, si han sentido cómo el hilo dental de la repulsión se desliza entre sus mentes, dejen su me gusta. Suscríbanse a mi cocina si tienen el estómago para digerir más historias como esta. Y dejen sus comentarios allá abajo. Claro, si es que aún tienen dientes para teclear. Nos vemos en la próxima velada, mis hambrientos espectadores. Revisen bien a quién le confían sus ingredientes. Y sobre todo, mantengan sus cuchillos afilados.